E enis natura renovatum integra. Era el año en que los ángeles ardieron. Un año que no tenía nombre, solo memoria. Los cielos, heridos por llamaradas solares, se teñían de un rojo imposible, como si el universo se encendiera en protesta. El aire, cargado de cenizas, era pesado, antiguo, como si trajera consigo el aliento de los arcontes dormidos. En medio de este caos cósmico, el caudillo ascendió al trono del mundo. No por virtud ni por destino, sino por pura voluntad. Era un hombre moldeado por el ruido, una figura nacida de la tempestad, alimentada por los miedos de una humanidad que había olvidado cómo soñar en la otredad. El caudillo no era un hombre corriente, había emergido del espectáculo, del neón, del exceso, un bufón que en un giro cruel del destino se había convertido en rey. Su rostro era una máscara esculpida en sonrisas torcidas, su voz un eco que resonaba en los recovecos más oscuros de la psique colectiva. Era amado y odiado, seguido y temido. Su ascenso al poder fue un accidente que él transformó en destino, un triunfo de la ignorancia disfrazada de audacia. Pero más allá de su figura estaba su sombra, siempre allí, siempre presente. No era un reflejo común, sino algo vivo, autónomo. Donde él era voz, la sombra era silencio. Donde en la acción, la sombra era una espera calculadora. Juntos eran una simbiosis. La sombra era su consejera más leal y su juez más cruel. Una fuerza que se alimentaba de sus propios miedos y ambiciones. El mundo lo llamó caudillo, pero él se llamó a sí mismo el arquitecto, el caudillo. ¡Arquitecto! Para reconstruir, primero hay que destruir, dijo el día que los ángeles comenzaron a arder. Y con esas palabras decretó el comienzo de una nueva edad de oro. Edad de oro. Las ciudades se convirtieron en antorchas, los campos en cenizas. Las fronteras desaparecieron, no como un acto de unidad, sino como vías de escape para una humanidad que huía de sí misma. Pero no había escape. Donde quiera que la gente intentara refugiarse, la sombra del caudillo ya estaba allí, extendiendo sus dedos invisibles para moldear el mundo según su capricho. Desde su oficina policuadrada, el caudillo observaba el mundo. Las paredes eran lisas y negras, espejos que no reflejaban su rostro, sino el universo que él imaginaba. Un cosmos geométrico donde cada línea era una ley y cada ángulo una sentencia. La oficina no tenía ventanas, no las necesitaba allí. La luz artificial imitaba el brillo del sol, pero carecía de su calidez. Ese lugar no era una sala de mando, era un santuario. En las pantallas, las llamas que consumían los ángeles parecían danzar al compás de una música que solo él podía oír. Eran las primeras notas de su sinfonía. Somos necesarios, murmuró el caudillo, mirando a la sombra que se extendía en el suelo como un espectador silencioso. Eres necesario, respondió la sombra, con una voz que no era sonido, sino pensamiento, un susurro que resonaba dentro de él. El mundo no comprende el sacrificio, continúa el caudillo. No entiende que el fuego no destruye, sino que purifica, que para renacer primero hay que arder, transformando a la naturaleza incesantemente. Mente. La sombra no respondió, pero su forma pareció ondular como si asintiera en silencio. Juntos, contemplaron el caos no como un fin, sino como un medio. La destrucción no era el enemigo, era el arte y el caudillo era su artista.
las tormentas solares fueron vistas como el preludio de algo mayor. El cielo, iluminado por llamas que parecían danzar, era un presagio que los antiguos habrían llamado divino. Los científicos hablaban de ciclos astronómicos y fluctuaciones magnéticas, pero el caudillo sabía la verdad. Las estrellas estaban alineadas para él. Saturno y Júpiter, en su conjunción en Libra, inclinaban la balanza del cosmos hacia el cambio. «Es el juicio de los astros», dijo la sombra, mientras el brillo de las pantallas bañaba su silueta. Saturno exige disciplina. Júpiter promete abundancia, pero Libra no concede nada sin equilibrio. El caudillo sonrió para él. El equilibrio era una ilusión. Las balanzas solo tenían sentido cuando había un peso mayor que inclinara su destino. Bajo ese cielo rojo, la humanidad se fragmentó. Los que no huían se sometían, los que no entendían se adaptaban, y en las calles los murales mostraban su rostro, multiplicado hasta el infinito, como un dios nacido del fuego y la desesperación. El caudillo sonreía, no porque estuviera satisfecho, sino porque sabía que esto era solo el principio. Desde las cenizas de los ángeles, su sombra se proyectaba hacia el futuro, alargando sus dedos invisibles para moldear lo que vendría después. El mundo no estaba preparado, pero eso no importaba. Pronto, todo ardería. 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 La oficina policuadrada no tenía ventanas, no las necesitaba. Era un espacio fuera del tiempo, donde las paredes eran lisas como obsidiana, negras como el olvido, reflejando no la luz, sino las visiones que habitaban en la mente del caudillo. Allí, entre ángulos perfectos y sombras que se alargaban más de lo que deberían, el mundo no existía, solo él y su sombra. El caudillo llamaba a ese espacio su Sancta Sanctorum, un lugar de creación, pero también de juicio. Allí, donde la geometría misma parecía contener el aliento, trazaba los planos de su obra maestra. Un mundo donde todo lo viejo sería quemado, todo lo inútil reducido a cenizas, y todo lo nuevo erigido sobre los huesos de lo que una vez fue. Las estrellas en el cielo, invisibles desde ese cubo geométrico, seguían girando. Saturno y Júpiter aún bailaban en su conjunción en Libra, sus órbitas trazando un equilibrio cósmico que pocos comprendían, pero el caudillo lo sabía. Para él, esa balanza no era un símbolo de armonía, sino de poder. Libra no juzgaba, Libra pesaba, y era él quien decidiría qué lado de la balanza se inclinaría hacia el futuro. El tiempo no es lineal, murmuró el caudillo, sus palabras apenas un susurro en la penumbra. Es un ciclo, un círculo, y yo estoy en el centro. La sombra, que siempre estaba presente, emergió de otro rincón imposible de la sala. No caminó, se deslizó, como una ráfaga de viento que encuentra su forma. Su silueta no era fija, oscilaba, como si estuviera hecha de las mismas llamas que habían consumido los ángeles. El centro es una ilusión, respondió, su voz resonando como un eco en los muros que no tenían fin. Incluso el arquitecto del círculo está sujeto a su órbita. Incluso el arquitecto del círculo está sujeto a su órbita. Incluso el arquitecto del círculo está sujeto a su órbita.
El caudillo no respondió. Su mirada se perdió en las pantallas que lo rodeaban, cada una proyectando imágenes que no eran del presente ni del pasado, sino de lo que él quería que fuera. En una pantalla vio ciudades ardiendo, sus calles llenas de figuras que corrían hacia ninguna parte. En otra vio ríos que se secaban dejando tras de sí un lecho de sal y desesperación. En una tercera vio su propio rostro multiplicado en murales que se desmoronaban con el viento. La destrucción es arte, dijo, finalmente sin apartar la vista de las imágenes. El arte exige sacrificios, respondió la sombra acercándose hasta quedar a su lado. Pero tú no eres solo el artista, eres también la obra. Eres también la obra. La frase quedó flotando en el aire, como si el espacio mismo la absorbiera, analizándola antes de devolverla al caudillo. El reloj cósmico. El reloj cósmico. En el centro de la oficina flotaba un objeto que parecía vivo, un reloj sin agujas, un círculo perfecto cuyos bordes brillaban con un fulgor tenue, como si contuvieran las luces de galaxias enteras. Las marcas no eran números, sino símbolos, grabados de estrellas y constelaciones. Era un mapa del tiempo, pero no del tiempo humano. Era el ritmo del universo, un reloj que marcaba los ciclos de eras, los portales de cambio que solo unos pocos sabían reconocer. Pocos sabían reconocer. La sombra extendió una mano hacia el reloj, sus dedos largos y oscuros lo rodearon sin tocarlo, como si temiera que el contacto pudiera destruirlo. El ciclo se cierra, dijo, su voz más grave que nunca. Saturno exige estructura, Júpiter expansión, Libra no permitirá excesos. Este es el juicio del cosmos, y tú eres su juez. Eres su juez. Eres su juez. Policuadrada, un espacio sin ventanas, sin aire, solo ángulos imposibles. Paredes de obsidiana que reflejan pensamientos en lugar de luz. Un cubo dentro de un cubo, un laberinto de líneas perfectas. En su centro, el caudillo, en su trono negro, observa la nada, rodea pantallas que proyectan el mundo en llamas. Desde un rincón sin forma, la sombra se desliza, una figura etérea que oscila entre el vacío y la presencia. No camina, no se mueve como los hombres, se extiende como si la gravedad la olvidara. Su contorno cambia, su voz no es sonido, es pensamiento que perfora el silencio. Suspendido en el aire, un reloj sin agujas, con símbolos de estrellas y constelaciones grabados en su superficie. No mide el tiempo humano, sino los ciclos de eras y juicios. Cada latido del reloj hace vibrar el espacio. La sombra lo mira, pero no lo toca, como quien teme alterar el equilibrio del universo. En las pantallas holográficas, el caudillo ve su obra, ciudades devoradas por llamas, calles llenas de figuras que corren sin destino, ríos secos donde la vida fue un recuerdo, en un muro derrumbado, su propio rostro pintado como un ídolo desmoronado, sus ojos vacíos reflejan el fuego. En el cielo que no puede ver, las estrellas han hablado, Saturno y Júpiter se alinean en Libra, trazando la sentencia del cosmos. La balanza vibra, inclinándose con cada decisión del caudillo, pero la sombra susurra, el equilibrio no es tuyo para decidirlo. De la penumbra, la sombra se materializa, su cuerpo se solidifica, su rostro es un reflejo distorsionado del caudillo. No es solo su doble, es su juicio, su piel es oscuridad líquida, su presencia distorsiona la realidad, y en su voz la condena que nadie puede evitar. No hay jueces sin juicio, no hay juicio sin precio. El caudillo sostiene el reloj, su mano tiembla, las pantallas comienzan a fallar. Vuelve a ver las imágenes, pero esta vez no es su mundo ardiendo. Es él, en un callejón, con la mirada vacía, con la piel mojada por la lluvia. En su mano, no un reloj cósmico, sino una jeringa gastada. La sombra murmura, el tiempo siempre cobra sus deudas, y la oficina empieza a colapsar, como un sueño que descubre su propia mentira.
recuerdos de un apocalipsis, ciudades en ruinas, cubiertas de polvo, figuras humanas reducidas a sombras que vagaban sin destino. Sin destino. El juicio no es mío, dijo, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. El juicio es de ellos. En ese momento, la sombra se movió, pero no como lo había hecho antes. Su forma, antes difusa, comenzó a solidificarse. Su silueta se hizo más nítida, más tangible, hasta que parecía no una sombra, sino una figura humana. Su rostro, aunque indefinido, tenía un aire inquietantemente familiar. Era como un reflejo en un espejo que no terminaba de materializarse. No hay jueces sin juicio, dijo la sombra, y no hay juicio sin precio. Por primera vez, el caudillo sintió algo que no reconoció de inmediato. Una punzada de duda, una grieta diminuta en la fortaleza de su certeza. Su mano tembló ligeramente mientras sostenía el reloj, y por un instante, las pantallas mostraron algo que no debería estar allí. Una imagen de sí mismo, no como el caudillo, sino como un hombre perdido en un callejón, bajo la lluvia. ¿Qué es esto?, preguntó, su voz más baja de lo que pretendía. La sombra no respondió, solo lo miró, y en sus ojos inexistentes brillaba una verdad que él no estaba preparado para enfrentar. La revelación del silencio. El caudillo cerró los ojos, pero en lugar de la oscuridad que solía encontrar, vio algo más: el cielo estrellado, las constelaciones moviéndose con precisión diana, las órbitas de los planetas trazando un patrón que lo envolvía en el centro de ese cosmos. Vio algo que lo hizo retroceder. No era él quien sostenía la balanza, sino la balanza quien lo sostenía a él. Cuando abrió los ojos, la sombra había desaparecido, pero el reloj seguía en su mano, pulsando como un corazón. Las pantallas estaban vacías, y la oficina policuadrada ya no era una idea, sino una idea que comenzaba a desmoronarse. Y entonces, por primera vez, el caudillo entendió. No era el arquitecto del círculo, sino una pieza en su órbita. No era el juez, sino el juzgado. Y el frío, un ente ancestral, mordía hasta la médula, y el silencio, una presencia opresiva, envolvía al hombre en el callejón. La lluvia, un martilleo constante, desintegraba el cartón, metáfora de su frágil realidad. La jeringa, un relicario de su derrota, brillaba como un último destello de su escape final. Escape final. En su mente, el mundo del caudillo se desmoronaba. Y la oficina policuadrada, un tercer acto de su psique, proyectaba imágenes distorsionadas, fragmentos de un sueño que se desvanece. La sombra, antes silenciosa, ahora hablaba, su voz un eco en el callejón, un susurro que lo llamaba al despertar. Y todo sueño termina al terminar tu sueño. Todo termina al terminar tuyo. Decía la sombra, y el hombre, en un último esfuerzo, entreabrió los ojos. No vio el callejón sino el cosmos, un tapiz de estrellas donde Saturno y Júpiter danzaban su eterna batalla, y Libra inclinaba su balanza hacia el juicio. Por cierto, el juicio es tuyo, susurró la sombra, y en la oficina policuadrada, las pantallas parpadearon, las imágenes se distorsionaron, la geometría se torció, y el caudillo, por primera vez sintió miedo a la verdad que se abría paso en su mente, y yo lo construí todo. Yo lo construí todo, murmuró, pero la sombra, ahora con su propio rostro, le reveló la verdad. No. No construí
construiste nada. Todo esto es un sueño y tú también lo eres. Tú también lo eres. No construiste nada. Todo esto es un sueño y tú también lo eres. Tú también lo eres. Tú también lo eres. Y las paredes de la oficina policuadrada se desmoronaron y el frío lo envolvió como un sudario. En el callejón el hombre jadeó, buscando aire, sintiendo como el anáhuac se cerraba sobre él. Y por un instante abrió los ojos del todo y vio la verdad. No había caudillo, no había sombra, solo él, un hombre roto, drogado, perdido en el delirio de su escape final. Y la sombra, ahora su reflejo, le preguntó: ¿lo entiendes ahora? ¿Lo entiendes ahora? Y el hombre no respondió, pero en su mente vio la oficina policuadrada convertida en un callejón frío, las pantallas en charcos sucios, el reloj cósmico en la jeringa en su mano. La jeringa en su mano. Por cierto, la obra siempre fue tuya, dijo la sombra, y te la diseñaste con cada decisión, obsesión. Y el frío se apoderó de todo, y un último susurro llegó antes de que la oscuridad lo envolviera todo. Las estrellas no juzgan, pero se observan, y tú elegiste tu lugar en el cielo. Así lo haz y no más de Marte. Entonces el hombre exhaló por última vez. La lluvia continuó, limpiando el callejón, borrando su rastro. Y el cielo indiferente seguía su espectáculo, Saturno y Júpiter bailando en la distancia, la balanza de Libra oscilando. Una última vez, silencio, una última vez, silencio.